19. En la Asamblea actualmente. Señor Cristiano Dames, buenos días. ¿Cuál es el balance que usted hace de lo que pasó ayer en la Asamblea Nacional con la Contraloría? Buenos días. Encienda la cámara, por favor, que se cortó la señal del video y prenda el micrófono. Cámara y micrófono. Vamos a ver si logramos que ambas cosas funcionen al mismo tiempo. Lo estoy viendo en cámara, no tiene el micrófono activado. Intentemos, es que nada todavía, algo está pasando allí. Ahora, Ahora sí, ambas cosas. Adelante, diputado. buenos días, licenciado Álvaro Alvarado, los panelistas que se encuentran con ustedes, don Internet, y los radioescuchas de 180 minutos. Sí, en efecto, en el día de ayer se dio una situación particular con la Contraloría General de la República y la Asamblea Nacional de Diputados. Y debo resaltar y recalcar rápidamente que estamos de acuerdo con que en la Constitución particular de Panamá y en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, la 34 creo que del 88, no recuerdo, y la modificada que es la 351 del 2022, están perfectamente bien remarcadas las competencias para ejecutar tales hechos. Eso desde el punto de vista técnico. La situación que se presentó ayer, en el contexto de su forma, no solamente es anómala, irregular y podría constituirse en un abuso del derecho, sino que representó la vulneración de derechos adquiridos laborales de funcionarios por la forma como se ejecutó. Lo primero, que la Contraloría General llegó a las instalaciones de la Asamblea sin ninguna resolución previa motivada que indicase la razón por la cual desvirtuó la plataforma de pago ACH y produjo la concentración de más de 4.000 cheques físicos que representaban los empleados destinados no solamente en la sede central, sino en las oficinas circuitales y en el interior de la República. Eso produjo el desasosiego de que, al no tener fundamentalmente la data de los departamentos, de los despachos, pues simplemente tuvieran una concentración particular de cheques no desglosados a las 8 de la mañana, porque en todas las entidades eso se desglosa para corresponder al pago y que pudiese ser perfectamente bien con el auspicio, por supuesto, la presencia y la fiscalización de los auditores de la Contraloría General de la República, lo cual estamos perfectamente de acuerdo, porque si bien es cierto que el señor Contralor y la ciudadanía exige, por supuesto, de que cada persona cumpla su propósito y su puesto, eso tiene que ser bajo requisitos enmarcados en la ley y no precisar lo que se dio en el día de ayer, que las personas, creo y entiendo, que hicieron uso de sus cobros, una parte, altas horas de la noche, incluso a las 11:30 de la noche. Pero ya se sabía desde la semana pasada que esto iba a pasar. Se sabía por los medios de comunicación, Álvaro. Ajá. Pero No no hubo ningún documento. Ningún documento formal que acreditase el propósito por el cual lo realiza, porque en realidad lo puede hacer. Y si hay denuncias, ya sean denuncias directas o de oficio, la Contraloría puede hacerlo y sería interesante que lo pudiera haber hecho con resoluciones motivadas individuales a las personas que ellos realmente consideran, califican para tal disposición. O sea, lo que yo escuché de la persona que estaba antecediéndonos es la percepción ciudadana de hacer
lo que le dé la responsabilidad unilateral de ganas. Y gracias a Dios el debido proceso en este país existe. Lo que pasa es que no existe cuando no te toca. Cuando no te toca, tú puedes hacer lo que quieras, pero cuando te toca, son los primeros que imploran que les cumplan todos los procedimientos para sentirse que si realmente tiene esa consideración de no laborar o de utilizar cualquier otro mecanismo que se ha hablado por los medios de comunicación, entonces que reciba absolutamente todo el peso de la ley. ¿Cómo Todo, identificas, absolutamente. cómo identificas quién trabaja y quién no trabaja? Si el primer filtro debe ser la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Bueno, tú lo Ese es el acabas. primer filtro. Y ayer vimos a la presidenta sumada a la protesta de los trabajadores. ¿Cómo Pero se hace? la suma de la presidenta a la protesta es en base a las vulneraciones que se dieron con el derecho al salario que tiene el individuo en la Constitución de la República de Panamá y en la propia ley de la Contraloría. Y lo que se vivió ayer fue una incertidumbre porque uno puede, con los recursos que uno pueda tener a su haber, disponer de los tiempos y disponer de la forma de adquirir o de sufragar los mismos. Pero hay gente que realmente, llegada a su quincena, que yo creo que son la mayoría de los empleados del pueblo panameño, ya tienen compromisos previos, no solamente financieros, sino compromisos de casa. Y para ellos un día, 12 horas, 24 horas de dilación, sin ningún absoluto formulación de una investigación o una irregularidad particular, para ellos representa bastante, Álvaro, y por eso entiendo que la presidenta de la Asamblea se vio sumida a eso en unas instalaciones en donde no hay dispensación de aire acondicionado en condiciones de incertidumbre. ¿Quién tiene que pagar? ¿Dónde está el que paga? Paga? ¿Cómo están los cheques desglosados? Yo creo que eso en cualquier lugar donde se viva, en ministerio, en una institución autónoma, incluso en la empresa privada, correspondería a un hecho en donde la gente sintiera mucha pasión. Dígame una cosa, ¿en la Asamblea hay o no hay gente que cobra sin trabajar? Señor Cristiano, usted fue presidente 2 periodos de la Asamblea. ¿Hay o no hay gente que cobra sin trabajar? La pregunta tiene que ser extensiva a toda la realidad laboral del país. No, yo le pregunto en la Pero Asamblea déjame donde usted contestarte, tiene déjame años de ser contestarte, diputado. déjame contestarte. Es muy probable que si existan personas que no cobren, como es la realidad. ¿Por qué? Porque no hay absolutamente en el sector público nada que pueda verificarse al 100%. Entonces le corresponde a las entidades pertinentes, a través de los espacios pertinentes, hacer la detección de dichos funcionarios, establecer los procesos a través de expedientes sendos que marquen esa irregularidad y, por supuesto, ejecutar las medidas. Pero si tienen Pero el patrocinio de hacer quien una dirige la acción, institución, ¿cómo se hace? pero hacer una acción colectiva en donde tú vulneras derechos de personas que sí trabajan, que van a sus despachos, que marcan de manera biométrica o de cualquier otra forma manual que está destinado dentro del manual de cargos de recursos humanos y dentro de las competencias que tenga la Junta Directiva de la Asamblea. Es no solamente propiciar la incertidumbre, sino vulnerar conceptos que gracias a Dios están establecidos en la ley. Esa es nuestra posición sincera. Si hay botellas y si hay personas que no laboran y devengan un salario, debe ser precisamente reconocido a través de auditorías, pero no de auditorías chimbas como la que se realizó en el día de ayer en las instalaciones de la Asamblea, producto de una gestión que pudiera ser calificada de ineficaz y que no es competente. ¿Cómo determinar esa botella o esa Fácil, persona si el que fácil, la nombra es el mismo que dirige la institución? Y es el fácil, que, ¿cómo se hace? fácil. Precisamente si tú haces una división de las direcciones de la Asamblea Nacional de Diputados
de los departamentos de la Asamblea Nacional de Diputados, de sus extensiones de participación ciudadana a nivel nacional, de las oficinas circuitales, que son una extensión de las oficinas centrales de la Asamblea Nacional, acorde con la Ley de Presupuesto 424, aprobada el año pasado, en su artículo 292. Pues en cada una de esas, perfectamente el personal asignado por la entidad competente para los efectos, que es la Contraloría General de la República, pudiese, a través de un trabajo sistemático e integral, alcanzar ese propósito y establecer lo que todos podemos reconocer, que es la eliminación de esos puestos de trabajo, y ojalá que se haga extensivo al órgano ejecutivo, donde también existen las correspondientes planillas 172, 001, 002 y otras adicionales. Oiga, ayer, voy con Ana Matilde que está aquí, ayer el contralor Anel Flores dijo que hay planillas de hasta $300,000 de algunos diputados. Habló de una mina de personal nombrado, señalando a los 3 expresidentes de la Asamblea durante el quinquenio pasado y anunció que las dará a conocer. Añadió que anoche los diputados del PRD, Jairo Salazar, esto lo dice una glosa de Trigo Limpio, Jairo Salazar y Sucre amenazaron a los auditores de la Contraloría. Yo le pregunto, en la asamblea anterior estuvo señor Castillero 2 periodos, el señor, usted, Cristiano Adame, 2 periodos, y luego el señor Vargas 1 periodo, así que allí está metido usted en ese anuncio del Contralor. Usted tiene planillas de hasta $300,000. Bueno, primero expresarte que los funcionarios de la Asamblea Nacional son funcionarios de la Asamblea Nacional, no de los diputados. Eso lo establece perfectamente bien el reglamento, la ley de reglamento interno nuestro, lo establece perfectamente bien la ley de presupuesto, la última aprobada en su artículo que acabo de expresarte. Y si bien es cierto, el Contralor tiene la competencia señalada, nos parece bastante extraño que haga alusiones, primero como si fuera un ente investigativo de esa connotación, como para hacer señalamientos previos que parecieran estar realmente precondicionados. Y al estar precondicionados, pudiesen estar violando no solamente el debido proceso, sino la presunción de inocencia. Entonces, el señor Contralor, que hoy pasa una factura por los votos que se dieron en contra de la reforma a la Caja del Seguro Social, y que pareciera ser el articulador o el desarrollador de la mente del Ejecutivo para los propósitos de persecución, entonces, bueno, que haga lo que él tiene que hacer y nosotros haremos lo que nosotros nos corresponde hacer, porque lo que no puede haber aquí es un funcionario que destaque o señale líneas de la manera como lo hace, sin presentar las pruebas adecuadas y el planteamiento adecuado que signifique que estas personas están mal nombradas, que no reciben salario o que dividen su salario o que no van a trabajar. Asimismo ha hecho con otras actividades cuando señala las auditorías presentadas a la empresa Panamá Port, pero la hace señalamiento con los mismos auditores que hicieron la anterior, no la ha entregado a la empresa para que exista el contradictorio, hace un señalamiento en un día especial cuando viene un secretario de Defensa como para realmente ejecutar los planteamientos y los shocks que se necesita para este país. Y yo creo que él es un funcionario nombrado por la Asamblea de manera distinguida, no para que colija ni para que exactamente haga lo que nosotros pudiéramos creer o pensar, sino para que sea un funcionario competente y que se ajuste a las realidades de lo que establece la ley y la Constitución, que haga todas las investigaciones, que haga todos los procedimientos que indican las investigaciones y que al arrojar las pruebas las presente en las unidades donde tenga, pero que no haga festín de las situaciones
que están dándose, porque entonces evidentemente estaríamos ante un funcionario que está prejuzgado, está precondicionado, y yo no sé si eso es algo que pudiéramos permitirnos en el caso del rango de alta jerarquía del señor. Sí, Ana Matilde. Buenos días. Micrófono, por favor. Micrófono. Micrófono, por favor, licenciada Ana Matilde. No sé qué le pasa a esto. Ahora sí, ya. Ahora sí. Dame otra. Buenos días a todos, el diputado Cristiano, Lisbeica, René Álvaro, gracias como siempre todos los martes y a los oyentes del programa. Mira, yo la preocupación que tengo es que un acto que debió ser meramente administrativo y en el que hay plena facultad de la Contraloría para ejecutarlo, se ha cometido tal chambonada que puede quedar en nada lo que pudo bien haber sido el principio de la reestructuración y reorganización administrativa de la Asamblea. El pago in sitio es un pago perfectamente legal para hacer una auditoría, pero no implica ni afectar derechos laborales, es decir, que a la gente que está trabajando, que está en una planilla y que cumple con su jornada laboral, no se le pague, ni que no sirva para detectar a quienes no. Si tú anuncias que vas a ir a pagar en sitio, iba a pasar, era lógico que iba a pasar lo que ocurrió, que iba a llegar un montón de gente a un lugar donde no desempeñan sus labores o donde nunca han desempeñado labores, que son dos cosas totalmente distintas. Los nombramientos de la Asamblea, todos pasan por la presidencia, que me corrija Cristiano Adame si no es así, todos pasan por la presidencia de la Asamblea. No hay un nombramiento en las planillas de la Asamblea, cualesquiera que ella sea, que un diputado no se lo tenga que pedir a la presidencia de la Asamblea. Usted manda a usted le dicen, usted tiene tantos nombramientos, usted va y habla, mire, yo necesito una persona para tal y tal cosa, y te lo nombran. Si es que te lo nombran, porque también se dan reparticiones de tipo político. A veces no te reciben, no te atienden, no te lo nombran, dependiendo políticamente. Pero eso es otra cosa. O sea que lo primero es que no puedo comprender cómo es posible que en una reunión entre el Contralor y la presidenta de la Asamblea, si el interés de ella es reorganizar, reestructurar y poner orden en el órgano del Estado, esto no es una institución, esto es un órgano del Estado. Si es poner orden, no lo haya hecho junto con el MEF y con la Contraloría, porque ellos son los que determinan los cargos. O sea, la institución dice sus necesidades, pero es en el MEF y en la Contraloría donde se pueden eliminar esos cargos que sobran o que están repetidos o que tienen funciones, etcétera, etcétera. Así que ahí algo ha pasado porque tienen que hacerlo como cazando a las personas en vez de ir a la cabeza, que es donde están los nombramientos. Otro que me preocupa es que esto ha derivado en una acción que violenta, que tiene una posibilidad de cometer un delito. ¿Por qué? Porque entre los delitos conocidos como la personalidad jurídica del Estado, hay los delitos contra la personalidad internacional y la personalidad interna. Y en una conducta bien establecida en el Código Penal, que es el artículo 435 del Código Penal, aquí lo tengo, no lo estoy inventando. Impedir la sesión. Impedir es quien impida la formación, el funcionamiento o la renovación. Son tres cosas y el verbo rector es impedirlo. Entonces la pregunta es, ¿quién ha impedido o está impidiendo que se sesione? Porque las sesiones de la Asamblea son un mandato constitucional. La Asamblea está obligada a sesionar en los días y horas que establece su ley orgánica del régimen interno. Entonces, evidentemente esto se puede salir de las manos. O sea, ha habido una gran chambonada en esto porque administrativamente esto se podía resolver. Además, si tú tienes, en la época en que yo fui diputada no había eso de oficinas circuitales aprobadas en la ley de presupuesto. Eso es totalmente novedoso, o que me corrija Cristiano Adame, pero eso no existía antes. Entonces, ¿por qué no se fueron a las circuitales? ¿Por qué no se fueron a las regionales a hacer esos pagos? No estoy entendiendo si es que convocaron a todo el mundo, o sea, los auditores vienen a pagar todo a la sede central. Obviamente eso va a ser un desastre. Y cualquier pago que se haga, o sea, cualquier funcionario que pueda probar que trabaja y no le han pagado en el día que se debe pagar, se le han violado derechos.
y también tiene la posibilidad de recurrir contra la Contraloría o contra la misma institución por el perjuicio que le carga. Cualquier interés que a ese funcionario se le cargue en la tarjeta de crédito, en la hipoteca de la casa, en la letra del préstamo del carro, cualquier interés, cualquier perjuicio puede, obviamente le va a costar porque va a tener que demandar, va a tener que accionar. Todo eso, se han armado un enredo en una acción administrativa que debió haber sido de lo más sencilla y eficaz. Licenciada Ana Matilde, pero ¿cómo se hace, pongamos el ejemplo hoy, para identificar una botella o persona que cobra sin trabajar que haya sido nombrada por la actual presidenta de la Asamblea? Pero es que si el nombramiento está, el cheque va a salir. Y lo único que tienen que hacer es llamar la persona, dónde está el puesto de trabajo. La presidenta de la Asamblea, en la junta directiva de la Asamblea, en personal, en la dirección administrativa, hasta en cualquier, o sea, dentro de la propia Asamblea, deben saber a quién obedece ese nombramiento, quién lo pidió y para qué función. No, es que no sé si soy clara. Esto, todos los nombramientos de la Asamblea, los firma, pasan por la presidencia. Que yo recuerde, no hay otra forma de nombrar en la Asamblea. En la Asamblea un diputado no puede agarrar y hacerse una planilla propia. No, todo eso está en acuerdo con la cabeza de la institución, porque es de allí que viene el nombramiento. La mejor manera es agarrar ese listado y simplemente ver las funciones. ¿Cuál es la función? Y ir directo a ese puesto. Aquí dice que es una persona que está nombrada para el diputado fulano de tal. Perfecto. O está dentro de la asamblea en tal asignación. Bueno, me voy a esa dirección. Llego con todos los cheques que yo tengo de esta dirección. Aquí dice que aquí tengo 500 cheques. En esta dirección trabajan 500 personas. ¿Dónde están? Ahí yo necesito 1, 2 o 3 auditores. Hagan la fila y se le paga a la gente. O el auditor va de puesto en puesto. ¿Cuál es este puesto? ¿Qué función cómo se llama usted? Aquí está, el cheque es suyo. Tenga. ¿Qué funciones usted realiza? Gancho, gancho, gancho. Todos los cheques que te sobren es de gente que no tiene puesto, de gente que no está ahí. Entonces tú tendrás que ir a la presidencia de la Asamblea y verificar esa persona a quién está asignada. A mí me dijo ayer un funcionario de la Asamblea, todos los funcionarios sabían que iban a pagar con cheque, que iban de puesto en puesto. Lo estoy leyendo. En mi oficina llegaron 4 funcionarios de Contraloría, nos preguntaron el cargo y las funciones y nos pagaron a todos. Así es como debió ser. Yo no entiendo por qué se formó semejante enredo. Es la Contraloría quien tiene que explicar por qué una función que es muy propia de un auditor de la Contraloría, ellos saben hacer esto, por qué se le fue de las manos, o sea, por qué se ha convertido en esta imposibilidad de cumplir con aquellas personas. Tú no puedes meter en la misma bolsa al que no trabaja con el que sí trabaja. Ok, Cristiano Adames, hoy sesiona la Comisión de Comercio, de Gobierno, por el proyecto de ley de amnistía. Sí. Usted es miembro de esta comisión y casualmente pareciera que usted puede inclinar la balanza. El nombre suyo es el que está ahora mismo muy cotizado, porque dicen que el proyecto está empate ahora mismo. Y que el único que lo puede desempatar es Cristiano Adames, porque están dando por hecho que va a tener el apoyo de Luis Eduardo Camacho, Ariel Vallarino, Didiano Pinilla y Raúl Pineda. Y que en contra estarían los dos de Vamos, Manuel Chen, Roberto Zúñiga, Francisco Brea, y que se necesita el voto suyo para que el proyecto no avance. ¿Usted ha analizado este proyecto, señor Cristiano Adames? Por supuesto que sí lo hemos analizado. Pero antes de contestarte eso, coincido plenamente por lo esbozado por la licenciada Ana Matilde Gómez. Plenamente, y creo que yo lo dije, lo único que la licenciada lo hace en derecho, como es su profesión. Y le digo algo, usted puede creer, licenciada Ana Matilde, licenciada, que solamente habían 3 auditores para hacer ese trabajo en el día de ayer. 3 auditores para toda la Asamblea Nacional de Diputados. Entonces, evidentemente,
lo que se buscaba era propiciar ese caos. Porque esas personas que le llamaron a usted y le dijeron que cobraron en su oficina, seguro que lo hicieron de pasadas las 2 de la tarde. Porque al mediodía de ayer nadie había podido cobrar. Es más, los auditores tenían la tarea de entregarles los cheques de manera personal a los diputados en su despacho. Y si no estaban, no cobraban de igual forma. O sea que la tarea era conjunta, a los diputados y después a todos los funcionarios. Lo que pasa es que el Contralor de la República, por sus arbitrariedades sumadas, acumuladas, que pareciera ser una campaña sistemática de pase de factura y de tratamiento de lo que piensa el presidente de la República y su gestión, él no tiene la data de los funcionarios porque no ha sabido exigirla acorde con las disposiciones que tiene la Contraloría General de la República. Y como no tiene la data, él quería la data, y la data él piensa que la obtenía de la forma como la obtuvo ayer, vulnerando probablemente derechos laborales consignados en la legislación y en las disposiciones constitucionales. Cierro ese espacio, y que evidentemente coincido con la licenciada Matilde que terminó siendo una chambonada, pero que siendo un acto administrativo pudiera estar violando disposiciones claras, que entiendo serán evaluadas. Viola en la ejecución, que quede claro que yo estoy muy consciente de la plena facultad que tiene la Contraloría para hacerlo, y que hay una demanda ciudadana de que de una vez por todas se haga, pero es que esto es muy sencillo hacerlo con la cabeza del poder. ¿Me explico? Esto es un órgano del Estado, esto es tan sencillo como sentarse con la cabeza del poder. Esta posición existe, este nombramiento está, aquí salió este cheque, vamos a buscar, llámeme a esta persona. Es así. De acuerdo, plenamente de acuerdo con usted. En el caso de la Comisión de Gobierno del día de hoy, que se da postergada porque el día jueves fue la primera sesión donde se leyó el proyecto, el proponente explicó sus razones. Nosotros estamos conscientes, sin ser abogados, por supuesto, de que las funciones del diputado están enmarcadas dentro del contexto de que no puede realizar ninguna actividad que contraríe la Constitución de la República de Panamá y, por supuesto, que las leyes. Nosotros hemos leído el proyecto de ley y consideramos que el proyecto de ley está no solamente mal estructurado, el proyecto de ley no va de la mano con lo que en estos momentos la Constitución de la República de Panamá define sobre lo que es un delito político. Y no solamente no va de la mano, sino que señala particularmente cuáles son las supuestas, no investigaciones, sino casos en donde implican a justos y pecadores, en el sentido de que ahí todo está enmarcado dentro de un proceso que pareciera evidentemente un traje a la medida. Incluso en la definición de amnistía, que parece que la sacaron de Wikipedia, habla de perdón, y la amnistía no es un perdón, la amnistía es olvido. Y si bien es cierto, este país ha tenido antecedentes de amnistía, que recordemos, nosotros no pudiéramos estar de acuerdo con este proyecto de ley por las razones que he señalado, que contradicen la realidad expresamente definida en la Constitución de la República de Panamá. Además que diputado, y permiso Álvaro, si me permites, Panamá es signataria de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, donde se señala muy claramente, doctor, que no basta con alegar que un delito es político para que lo sea. O sea, esas alegaciones resultan totalmente insuficientes, y el documento está tan mal estructurado que se convierte en un absurdo porque se anula a sí mismo, porque no puede pretender ofrecer, y se acepta en la doctrina lo del perdón, también es el del olvido, pero es un perdón generalizado, no puede estar señalado individualmente. Esa es la gran diferencia con el indulto.
y ambas figuras se analizan conjuntas. Ya lo han dicho varios fallos de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ese documento y esa pretensión legislativa no solamente viola la Constitución, porque ya hay fallos de la Corte, viola la Constitución donde les prohíbe a los diputados expresamente. Lo malo es que se los prohibía también con el código, con la ley minera, y lamentablemente no les importó. Y por eso que la gente ahora está asustado. No pueden aprobar una ley que viole la Constitución. Y no es en ese proyecto en el que se va a definir los delitos políticos. Eso ya está definido por la doctrina y por la jurisprudencia. O sea, deduzco de su intervención, diputado Cristiano Adames, usted por favor confírmeme que no va a votar a favor del proyecto de ley de amnistía, por lo tanto, ese proyecto no va a pasar a segundo debate. Yo, Cristiano Adames Navarro, miembro del Partido Revolucionario Democrático, no voy a votar a favor de ese proyecto de ley. Y hoy vi la glosa esa que usted también vio y otros, en donde hablan de una manera que no nos conocen, desalmada, pero eso es directo, eso poco nos interesa, una glosa de la prensa. Y hemos tenido esta consideración desde el primer momento en que hemos podido evaluar el proyecto de ley. Muy bien. El tema Panamá-Estados Unidos, su percepción de lo que está pasando, el manejo comunicacional que se ha dado por parte del gobierno nacional, y si lo considera usted peligroso para el país y violatorio a la Constitución y las leyes de la República. ¿Qué puedo decirte? En el día de ayer escuché las palabras del señor presidente de la República ante un medio de comunicación, y en realidad cada día asumo no solamente más perplejidad, sino más incertidumbre y desasosiego. Porque el señor estipula que lo que se firmó aquí en el documento que todos conocemos en español y lo que dicen los americanos en un documento que no se puede ubicar. Si alguien tiene el documento, que se lo haga llegar a Álvaro Alvarado y nos lo haga llegar en inglés, porque parece que ya fue clasificado como un documento absolutamente confidencial, lo que añade aún mucha más duda, porque si en español existen algunas contrariedades supuestas de los que han visto el primer documento, no sé, habría que suponer, así como lo hace la glosa del día de hoy, que ahí se contienen otras cosas muchísimo más profundas. Veo al presidente diciendo que eso no es cierto, que eso no es verdad, que eso no se hizo, que él no sabe el alcance. Entonces, si esto es así, yo creo que lo primero que tienen que hacer es inmediatamente invocar o la anulación o la suspensión de dicho memorando de entendimiento, porque no hay claridad y él no tiene la capacidad de poder revertir al pueblo panameño. Lo otro, evidentemente, pareciéramos estar ante un estatus de colonia 2.0 o base 2.0 en este país. Porque evidentemente, primero, Panamá no tiene ejército. Tiene una policía calificada, militarizada, en el caso de Senafrón y Senan y otras cosas más, y va a hacer operaciones conjuntas con un ejército que tiene ya autorización para 3 áreas, una de las cuales, o todas, fue un fuerte particular, como es el fuerte de Sherman en el Atlántico, en donde se realizaban actividades de todo tipo, incluso el entrenamiento en selva, como cuando recordábamos el antiguo, la escuela del Comando Sur, algo así, ¿no? De las Américas, la Escuela de las Américas. La Escuela de las Américas, correcto. Y ahí ya se posesiona, no solamente con la presencia militar, sino se posesiona con instalaciones que ellos refieren en el memorando de entendimiento como que son instalaciones americanas. Entonces, la presencia de tropas extranjeras, si haces el parangón inmediatamente en lo que está en el Tratado de Neutralidad, creo que es el artículo 5, dice que aquí no puede haber en el territorio nacional más tropas que las nacionales. Y si te vas al 325 de la Constitución, establece que cualquier acuerdo de ese tipo que signifique la protección del canal necesariamente tendría que pasar por la Asamblea Nacional y posteriormente por un referéndum. 2.
Incluso dentro del memorando de entendimiento existen disposiciones que hablan de que el personal de los Estados Unidos radicado en una de estas áreas ya descritas, que son 3, tiene pareciera un especial tratamiento, porque hay áreas donde ellos estén que el Ministerio de Seguridad tiene que solicitar, entre comillas, permisos para entrar. Permiso para entrar. Entonces, ¿cómo yo puedo entender que dentro de mi territorio nacional haya fuerzas extranjeras o personales de ese tipo en donde yo tenga que solicitar algún permiso diciendo que todas esas instalaciones son panameñas? También hemos leído dentro del memorándum que las disposiciones que contengan la contratación de bienes y servicios y otros detalles adicionales con contratistas americanos tendrán que regirse bajo las normas de contratación de los Estados Unidos de América y el Departamento de Estado. Entonces estamos ante una jurisdicción de contratación extranjera dentro del territorio nuestro. O sea, tendría que ser invocar la ley 22. Dentro del memorando de entendimiento también se refleja que ellos tienen la capacidad de invocar o de solicitar la intervención en otras áreas que no son las autorizadas. Ante esta situación, sin profundizar como puede que lo haga la licenciada Matilde, sin duda estoy seguro de eso, y otros compañeros muy preclaros de este país, estamos ante una probable violación a las disposiciones contenidas en el Tratado de Neutralidad. Y ante esa probable violación, aunque uno de los consejeros del presidente, como él lo señaló en el día de ayer, sea un ex negociador del canal, lamentablemente, entonces nosotros consideramos que esto debe aperturar ni siquiera un diálogo, una conversación seria con el pueblo panameño y con todos sus sectores, para que haya una explicación clara, porque hay una lucha generacional previa que tuvo demasiadas heridas, demasiados muertos, demasiados sacrificios, y que consolidó un tratado Torrijos-Carter que ya no está, que ya culminó, y que está el tratado de neutralidad. Y no puede ser que se exceda una parte del territorio panameño para jurisdicciones extranjeras con presencia de tropas para defender qué cosas que no han podido comprobar. La presencia de una amenaza de los chinos, de qué manera, bajo qué sustento, y que corresponde, para concluir, a mi criterio, bajo la percepción y visión hegemonista y supremacista del señor presidente de los Estados Unidos de América, y que algunos pueblos de América Latina han sabido enfrentar con dignidad, valentía y entereza, que no pareciera ser la razón que hoy alude el presidente de la República, toda vez que el mismo ministro de Defensa de Estados Unidos, allá en entrevistas varias, ha dicho que super cool, pro-americano, pro-Trump, dispuesto a hacer lo que sea necesario. Oiga, no estamos de acuerdo. Pero el presidente habló de que todo esto tenía el visto bueno de Adolfo Humada, una de las figuras más importantes dentro del equipo negociador de los tratados Torrijos-Carter, y que estuvo allí al lado del general Torrijos. Bueno, recuérdate que Jesús tenía 12 profetas y quedaron 11. Los apóstoles. Exacto. Tenía 12 apóstoles y quedaron 11. Además, así me dio mucha risa ese comentario, como quien dice, yo no viajé solo, pero es que cuando cuando es la cosa, robar acompañado no te hace menos ladrón. O sea, no es que tú eres corrupto y entonces te contestan y que, pero tú también. O sea, eso no se resuelve así, Álvaro. O sea, y lamentable la figura del doctor Ahumada en esto, porque uno ni sabe realmente qué es lo que él ha hecho. Vaya a ver qué es lo que él aconsejó y qué es lo que se terminó escribiendo. Pero él no lo podrá nunca revelar, o por ahora no, porque de eso se trata este tipo de trabajos con los gobiernos, ¿no? Pero mire, lo que molesta también, Álvaro y doctor, es que es verdad que un memorándum no mata tratado en la jerarquía de documentos, pero cuando usted lee el contenido del memorándum, desborda lo que pudiera ser un memorándum, porque hay cosas como las que ya usted señaló y otras que yo señalo que son de principios y fundamental, y es que en lo que los Estados Unidos ha querido articular, sobre pretexto de la necesidad de la defensa
de la seguridad y operación del canal por la amenaza china. Y nosotros no hemos debido nunca aceptarle eso a los Estados Unidos. Jamás. Eso es una sumisión perversa. Yo quiero que alguien nos explique dónde está la amenaza china, cuál es. ¿Cuál es exactamente? Porque realmente la mayor amenaza que nosotros ahora tenemos sobre el canal es la exagerada presencia de la cual Pete Hegseth ha hecho alarde. Porque yo no sé cuántos habrá acantonados aquí, pero las fuerzas militares que él alardea que él y Trump han puesto en Panamá, es una gran cantidad que no se justifican porque ese es verdaderamente el mayor riesgo para el canal. Traer hacia nosotros la mirada y el interés de los enemigos de los Estados Unidos que está lleno el mundo. Así como hay gente que quiere ser norteamericana, que quiere vivir en los Estados Unidos, hay gente que los quiere acabar. O sea, nosotros no tendríamos por qué estar en medio de esto. Lo único que garantiza la defensa del canal es su neutralidad. Bueno, y como decía el presidente Valladares, en estos días también lo escuché en una entrevista, el cariño a los panameños. Y es verdad, porque en la medida que a nosotros no nos importe, poco a poco nos los irán quitando. Entonces yo sí creo que ha habido unas fallas en el contenido del memorándum firmado con el Ministerio de Seguridad, porque no es ni siquiera para hablar del otro, que habla de esta otra perversión que es el pago por compensación, que ahora han explicado pago por compensación, pero que el ministro del canal se salió con algo así como pago neutro, ¿no? Que todavía tampoco sé en qué ley de presupuesto lo van a apalancar, o en qué ley, en qué norma lo van a justificar, porque yo no, sobre la base de que yo voy a tu restaurante y resulta que como tú un día me vendiste propaganda o tú me quieres vender propaganda, yo no voy a pagar las carimañolas ni la comida en tu restaurante. Y te voy a obligar que entonces tú busques la manera de compensar con eso que a lo mejor tú vas a hacer o con ese otro trabajo. ¿Quién va a poner esos costos? ¿Quién los va a equiparar? ¿Quién va a hacer las equivalencias? Todo eso a mí me molesta muchísimo verlos hablar, hacer tantos malabares lingüísticos para poder darle la vuelta a las leyes, a la norma. ¿Y en qué se justifica esto? Así que realmente sí es de mucha preocupación porque poquito a poco nos hemos ido cediendo y cediendo a todas las pretensiones de ellos como para tenerlos contentos, pero no terminan de satisfacerlos y cada vez nosotros aumentamos la presencia norteamericana en Panamá y las concesiones en torno al canal y a la defensa del canal que, insisto, desde el Tratado de Neutralidad y en base a la vigencia del Tratado de Neutralidad, solamente le corresponde a la República de Panamá. Así Bien. que... Gracias a Cristiano Adames por su gentileza de compartir con nosotros esta mañana aquí en Noticias 180 Minutos. Sí, adelante. Permíteme solamente para cerrar, si es posible. Sí. Sí, mira, esto corresponde a una situación de orden sistemático. Primero la Caja del Seguro Social, como se hizo el debate y la aprobación, que después lo invitan a un almuerzo para solamente a los que aprobaron a favor. Segundo, lo que viene en la mina pareciera con poco consenso, conversación, negociación, operación. Río Indio, los Estados Unidos de América. En realidad nosotros llamamos al gobierno nacional a que realmente entienda lo que acabo de decir, el cariño del pueblo panameño condensado en la capacidad que pueda que tenga de producir gobernabilidad no en base a prebendas, ni en privilegios, ni nada por el estilo. Lo que aconteció el día de ayer, vuelvo y resalto, aparte de ser una chambonada bien definida el día de hoy, así como se definió de un acto administrativo, constituye un pase de factura y queremos hacer el llamado a la ciudadanía, a la que quiera, pues, porque lo que no solamente se puede entender que si hay botella o no hay botella, los temas que vienen en el país son de claridad y alta connotación. Entonces existe un norte de hostigamiento, de acoso y de persecución y de pase de factura a quienes no puedan que piensen igual a lo que ellos destinan o preceptúan. Eso lo quería decir respetuosamente y gracias, Álvaro, por el espacio que hoy nos brindas. Gracias a usted. Seguimos adelante.